Ok, vamos con la guía número 3 del módulo 7, textos y visiones del mundo. Tenemos aquí lo que es el estilo artístico. El término estilo proviene del latín y en su origen significa estilo de escritura. En el arte, un estilo artístico se refiere a las características de una generación de artistas o artistas pertenecientes a la misma escuela. En general, hay flexibilidad, ya que cada autor introduce sus propios elementos. Sin embargo, siempre habrá de permanecer aquella esencia que realmente defina el estilo. Aquí tenemos diferentes estilos artísticos. Tenemos el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstractismo. Tenemos el surrealismo. Ese surgió en el siglo XX y surgió en la década del siglo XX, en la década de los 1920. Quebraba las leyes de la pintura tradicional. Este llamaba la atención por las representaciones de manera irreal, absurda o fantástica. Las obras no poseen una linealidad gráfica. Los espacios quebrados y figuras no reales y colores invertidos era lo principal en estas obras. Tenemos el impresionismo. Este es un estilo pictórico que se origina en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. Tenemos que maneja la representación de lo natural y lo real. Se creó en Francia a finales del siglo XIX. Es una producción de impresiones que en el autor despierta naturaleza u otro estímulo externo. Básicamente retratan cualquier objeto de acuerdo a la impresión que produce a la vista. Los principales exponentes de esta corriente artística, que es el impresionismo, son Edouard Monet, Pierre-Auger Renoir, Armand Wilmar, Edgar Degas y Edouard Manet. Tenemos el barroco. Como barroco se denomina a un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XVII y XVIII. El barroco surgió en Italia, extendiéndose al resto de Europa y América. Tenemos el realismo. Este fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio campo de representación entre los años 1840 y 1880. Tenemos el realismo mágico. Ese surgió en Latinoamérica a mitad del siglo XX y se caracterizó por introducir elementos fantásticos en medio de una narrativa realista. Gabriel García Márquez es uno de los principales exponentes de esta corriente literaria. Tenemos el romanticismo. Esta corriente se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasismo. Tenemos el cubismo. Es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas,
como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. Ok, vamos a comenzar con las preguntas. Cuando se habla del impacto de los nuevos medios de comunicación, como lo son la televisión, la radio y el Internet, y de técnicas de propaganda desde un punto de vista de la teoría Habermas, ¿a qué fenómeno se refiere expresamente? Tenemos el surgimiento de fenómenos psicológicos de masas, la entrada de una sociedad masificada y diversa, la aparición de una corriente crítica más amplia e indiscriminada, o el surgimiento de una participación activa de los individuos en las ideas. Es la A. Inciso A, ¿ok? ¿Es correcto? Sería el inciso A. ¿Cuántas sílabas y qué tipos de rima corresponden al siguiente fragmento de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz? Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte, y muchos sí sé qué para olvidarte. Tenemos incisos A, B, C y D. ¿Ok? Tenemos inciso A, inciso B. ¿Ok? Tenemos que sería el inciso B. Lee la siguiente estrofa y determina la figura retórica que se utiliza. Como yo, amor, la condición airada, las rubias trenzas y la vista bella, huyendo voy, con pie ya desolado de mi enemiga, en vano celebrada. Inciso B, ok. Inciso D. Tenemos que sería el inciso B. Sería hiperbatón, porque se altera el orden normal de las palabras. ¿En qué corriente se ubica la obra Pedro Páramo de Rulfo en ese mundo lírico y violento que conviven vivos y muertos en diferentes planos y que influye en la obra de autores como Gabriel García Márquez? Tenemos surrealismo, realismo mágico, impresionismo o realismo. Inciso B, Inciso B.
Es correcto, sería el inciso B, que sería el realismo mágico. Se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. ¿Cuáles son los tres tipos de obras o textos expositivos? La B. Inciso B, ¿ok? Es correcto. Tenemos que sería el inciso B. Estos textos expositivos serían el histórico, que son monografías y biografías, periodísticos, que serían la noticia, crónica, reportaje y entrevista, y los escolares, que sería la reseña escolar y reporte de investigación. ¿Qué aplicabilidad tienen los conocimientos de textos y visiones del mundo en tu vida cotidiana? Facilitarte el análisis de las lecturas en el ámbito académico, tanto en este módulo como en otros que se relacionen. Permitirte acceder a los elementos estructurales, no, de diferentes textos académicos y literarios como novela, cuento, fábula, etcétera. Darte los elementos necesarios para el análisis de realidades dadas, sean pasadas o presentes, a través del ámbito de la lectura. Inciso C. Tenemos que sería el inciso B. ¿Qué aspectos de un ensayo muestran el estilo que utiliza el autor? El empleo de cifras frecuentes y toma de posición frente al tema. Formulación de deseos, aspiraciones y conciencia. Expresión de motivaciones sociales y personales. Claridad en el tema y utilización de frases cortas y afirmativas. Inciso D. Es correcto. Tenemos que sería el inciso D. ¿Qué recursos utilizas para tu aprendizaje del contexto geográfico de un texto? Las páginas de Internet que encuentras por medio de un buscador o las enciclopedias digitales. Todos los recursos que la institución propone para el estudio del módulo. La bibliografía que tienes a tu alcance en forma personal o en la biblioteca. Las asesorías que internas o externas que encuentras en la institución o por tu cuenta.
Inciso A, inciso C. Tenemos que sería el inciso A. ¿Qué haces cuando al leer una novela o un cuento aparecen palabras nuevas y desconocidas para ti? De inmediato buscas la palabra en el diccionario o construyes una lista de palabras desconocidas. Buscas la manera de deducir su significado a través de su contexto y si no lo consigues la omites para continuar. Intentas deducir el significado dentro del contexto y más tarde lo verificas buscándolo en el diccionario. Inciso C. Inciso C, ok, aquí me dicen inciso A. Vamos a ver. Es correcto, sería el inciso C. ¿Qué pasa? Ponte a desayunar. Lee el siguiente texto. El istmo de Tehuantepec, Cien Ixhuatán. Este otro mundo es el istmo. Hay fiesta bajo una enramada adornada con banderas de colores de papel que siempre han usado las tehuanas. Establece lo que se requiere en estructura e intención del autor para crear una crónica. Ah, ok. Es correcto, tenemos que sería el inciso A. Cuando en un texto se dice una taza cae al suelo desde la mesa, se habla de un suceso relacionado con la modificación del estado. Taza sobre la mesa, en taza en el suelo. Este suceso se puede caracterizar por la expresión fui yo o alguien más. Se pudo evitar el hecho de caer al suelo desde la mesa. ¿Qué búsqueda propone el autor, incluso en secuencias inconexas, sin sentido de un texto, al construir relaciones de coherencia dentro del mismo texto? ¿Ustedes qué tienen aquí en la pregunta número 11? ¿Tienen opciones de respuesta? Sí. Ok, entonces, ¿cuál tienen ustedes Sí. que sería? El La misma descubrir. respuesta. Ah, ¿Cómo, perdón, es que hablaron los dos al mismo tiempo?
Misma pregunta, mismas respuestas. ¿Ok? Entonces, ok, desaparece como los incisos o igual aquí A, B, C y D. Sí. Así es. Ok, entonces, ¿cuál sería su respuesta? Inciso. Inciso D. Ok, me dicen aquí inciso C, inciso D. Tenemos que sería el inciso D, que es el saber cómo sucedieron los hechos. Lee el siguiente fragmento del Quijote de la Mancha de Cervantes Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vio un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín, flaco y galgo corredor. ¿Cuál es la intención del autor en las dos frases subrayadas? Inciso C, Inciso A. inciso A, ok. Vemos que sería el inciso C. Hace referencia al lugar donde suceden los hechos y un hidalgo crea la imaginación del lector de una imagen del personaje principal. Relaciona las clases de novelas de la columna izquierda con las características de la columna derecha. Y tenemos inciso B. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1D, 2E, 3A y 4B. ¿Utilizas algún método de autoevaluación durante tu proceso de lectura? Tenemos sí porque te gusta verificar que realmente lograste aprender, no porque es evidente que no tiene caso que tú mismo te califiques. O sí, solo si el material de trabajo cuenta con guías de evaluación. Inciso A. Inciso A, ok. Inciso A. mm, Es correcto. Tenemos que sería el inciso A.
Los datos de una referencia bibliográfica pueden variar. Sin embargo, se considera fundamental incluir los siguientes datos acerca de libros consultados, además del autor y el título. ¿Cuáles serían? Tenemos incisos A, B, C y D. Inciso A. Tenemos que sería el inciso B, número de edición, lugar, casa editorial y el año de la publicación. Tenemos aquí los tipos de novelas. Una novela es una obra de literatura que registra, recopila y o relata una historia, generalmente de ficción, aunque también puede haber basadas en hechos reales. Suele estar narrada en prosa y destaca un relato extenso. Tenemos aquí los tipos de novelas. Tenemos la novela romántica. Esta contiene historias de amores y encuentros, pasiones y desencuentros, que el autor desea contar con el objetivo de presentar historias de amor y generar distintos sentimientos e identificaciones del lector. Tenemos novela fantástica. Elementos fantásticos como los cuentos de hadas o infantiles. Suelen desarrollarse en mundos irreales o creados con imaginación y creatividad. Tenemos las novelas históricas. Este contexto es real de años o épocas pasadas. Este tipo de novelas tienen un carácter similar a los documentales. Tenemos novelas de thrillers. Estas crean suspenso, mantienen al lector al tanto. El público tiene que ir conociendo acontecimientos que forman la historia a medida que el autor elija revelarlos, dejando al espectador pasar por una desesperación o suspenso, y éstas obligan a mantenerse en absoluta atención. Tenemos novelas policiales. Pueden estar relacionadas a las novelas de thrillers por el suspenso y el drama con los que son relatados, pero su característica principal es que generalmente es un caso policial o de investigaciones criminales. Tenemos la novela costumbrista. Es de carácter descriptivo. Utilizan muchos detalles que terminan por identificar a los personajes dentro de algún contexto social determinado. Novelas sociales. Abarcan grupos sociales o colectividades. No suele ser un protagonista, sino grupos que comparten o crean un conjunto. Ok, volvemos con las preguntas. Identifica el número de sílabas poéticas de cada verso en la siguiente estrofa de un poema conocido de Manuel Acuña. Inciso A. Ok. Tenemos qué sería el inciso B.
Ok, serían 7 sílabas en cada verso. En esta parte del ensayo corresponde la exposición del autor, las observaciones, reúne todo lo tratado en el texto y propone la reflexión del tema y las soluciones alternativas al mismo. Tenemos introducción, conclusión, desarrollo o representación. Inciso B. Inciso B, ok, es correcto. Tenemos que sería el inciso B. Tenemos que la conclusión es un breve resumen en el desarrollo de lo desarrollado en tu trabajo o ensayo. No incluye nuevas ideas. Demuestra la importancia de las ideas desarrolladas. Intenta que el lector quede contento de leer. Abarca todo lo relacionado con la organización de los grupos humanos en determinado espacio temporal y geográfico. A esto se le llama contexto y texto, contexto ambiental, contexto ficticio o contexto social. Inciso D. De contexto social, inciso D, ok, es correcto. Tenemos que es el inciso D, un contexto social. Del ciclo interpretativo del autor, ¿cuál es el primer elemento a considerar? Tenemos la información sobre su vida personal, el contexto de recepción, el contexto de producción o la información sobre el contexto social, económico y político del autor. Inciso D, es correcto, tenemos que sería el inciso D. Uno de los elementos fundamentales de la narrativa es el ambiente, el cual involucra aspectos como el espacio, el tiempo, las circunstancias históricas y el entorno en el que se mueven las personas y ocurren las acciones. Tenemos político, económico, social o cultural. Inciso D, cultural, es correcto, sería el inciso D. El entorno cultural. La cultura es un conjunto de valores, rituales, símbolos, creencias y procesos de pensamiento que es aprendido, compartido por un grupo de personas y transmitido de una generación a otra. Sus características de la cultura son la variabilidad, hostilidad y la heterogeneidad. Todo relato puede ser contemplado con una perspectiva de dos niveles, historia y discurso. Relaciona ambos niveles con interpretaciones que se indican a continuación. Y tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D.
Inciso D. Inciso D, ok. Tenemos que sería el inciso A. De historia sería el inciso número 2. Discurso sería el número 1 y 3. Completa el siguiente texto con los conceptos que hacen falta. Es el que se caracteriza por tener formato de representación, el cual se ubica en un tiempo y un espacio y funge como instrumento importante para la creación de otro arte sumamente ligado a. Tenemos aquí género dramático, la representación teatral, género narrativo, el montaje, texto narrativo, el montaje y texto dramático, la representación teatral. Mm, mm, Inciso B. Tenemos que sería el inciso A, es correcto, género dramático, la representación teatral. Tenemos que el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Y la representación teatral consiste en expresar la historia a través de la interpretación de personas vivas, llamadas actores, en escenarios que evocan lugares de la realidad. De esta forma, el receptor deja de ser un lector para volverse espectador. ¿Cuáles son las características del discurso científico? Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Y tenemos que de estas sería el inciso C, que sería B1, que es vocabulario especializado, T2, que es verdad universal, L2, que es el lenguaje denotativo, y U1, que sería objetividad. Relaciona los siguientes ejemplos. Y aquí tenemos como posibles respuestas incisos A, B, C y D.
Inciso A. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1B, 2C y 3A. Califica cada una de las siguientes funciones del lenguaje como verdadero, con una V si están correctamente planteadas, o como falsa con una F en caso contrario. Y aquí tenemos incisos A, B, C y D como posibles respuestas. Inciso B. Inciso B, ok. Tenemos que sería el inciso C, que sería verdadero y falso. ¿Qué enfoque o punto de vista asume el autor de un ensayo al tratar un tema determinado? Incisivo e incluyente, objetivo e impersonal, crítico e intergrupal o subjetivo y personal. Inciso B. ¿B o D? B. Ok, es correcto, sería el inciso B, que sería objetivo e impersonal. La encontramos habitualmente formulada en términos de neutralidad, imparcialidad o impersonalidad. Se trata de un distanciamiento del sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse al objeto, desde una concepción en la que objetividad y subjetividad se excluyen mutuamente. Al realizar una investigación documental es importante utilizar fichas de trabajo. Tenemos por qué. Sirven para anotar datos, facilitan el acceso organizado al material leído, permiten organizar la información que se ha reunido, registran las fuentes de información consultadas. Inciso C. Tenemos que sería el inciso B. Facilitan el acceso organizado al material leído. ¿Qué es diéresis?
La identidad sonora entre dos o más versos. Cuando para resolver un problema métrico el autor disuelve el diptongo o la aparición periódica de sílabas dominantes. Inciso A. Tenemos que sería el inciso B. Cuando para resolver un problema métrico el autor disuelve el diptongo. ¿Quién dio la respuesta correcta a Gloria? Inciso A. Inciso A, ok. Es correcto, sería el inciso A. Ismi es quien dio la respuesta correcta. Entre los siguientes ejemplos, selecciona el texto que corresponda al género narrativo. Inciso C. Inciso C, ok. Tenemos que sería el inciso D. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Que voy a detener la grabación.